Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche. Los martes estamos comenzando un poquito después de las 8, porque tenemos algunos trabajos que hacemos a nivel Ebenezer. Nos están dando un discipulado a los pastores y por esa razón estamos empezando a esta hora. Así que quiero agradecer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo la vida de nuestra hermana Olga Lidia, a la vida y la persona también de nuestro hermano, bájamele un poquito al micrófono ahí, a la vida de nuestra hermana Sayan Yamilet. ¿Quién es? Sí, por favor. Más, ok. Más. Más. Ok, no mucho, ya. Ok, entonces por esa razón estamos empezando a esta hora y oramos, pedimos al Señor su presencia. Padre, en el nombre de Jesucristo estamos hoy necesitando tu ayuda, necesitando el poder de tu Espíritu Santo. Estamos pidiendo, Señor, solicitándote que traigas salud, traigas paz, traigas gozo a cada hermano, a cada hermana, en especial a mi madre, la hermana Oralia Torres López, Señor, por quien te pedimos que extiendas tu mano y la sanes completamente de toda enfermedad, de todo mal, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te rogamos, Dios eterno, que tu presencia se acerque hasta ese lugar para darle la paz que ella requiere, Señor, en estos momentos, y la salud en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando, hermanos, acerca de este tema, los dones del Espíritu. Y vamos a necesitar las otras baterías. Permítanos un momento. Me acabo de... lo que pasa es que las baterías ya no están agarrando carga y están haciéndome problemas. Tal vez tengamos que comprar nuevas baterías o un nuevo cargador. Entonces, ahora sí vamos a subirle un poquito al micrófono aquí. No sé, creo que vamos a tener que poquito, sí, por favor. Ok. Bien, entonces, hermanos, estos temas son importantes o son necesarios para la iglesia porque en ello va el desarrollo de la congregación, del desarrollo de la iglesia por medio de los dones del Espíritu Santo. Y hemos hablado ya de los dones de inspiración, de los dones de revelación, los dones de poder y los dones de ayuda, que comenzamos a hablar hace unos 3 meses acerca de estos temas, y hoy corresponde al tema del don de gobernar. Entonces, estos dones son 4 bloques de dones, 4 clasificación de dones, o más bien, dentro de las clasificaciones de los dones hay 4. Número 1, dones de inspiración, dones de revelación, dones de poder y dones de ayuda. Entonces, en esta semana estamos poniéndole el dedo al don de gobernar. En Romanos capítulo 12, verso 8 dice que el que gobierna, hágalo con solicitud. La Dios habla hoy lo traduce de otra forma, pero dando a entender o a comprender un poquito más el punto de gobernar.
dice que el que ocupa un puesto de responsabilidad, o sea que el que gobierna ocupa un puesto de mucha responsabilidad, dice, desempeñe su cargo con todo esmero. La Biblia, lenguaje sencillo, dice, si debemos dirigir a los demás, o sea que el que gobierna dirige a los demás. Primeramente sabe dirigirse a sí mismo y segundo debe dirigir a los demás. Entonces dice, si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Entonces, cuando hablamos del asunto, ¿verdad? De los dones, nosotros debemos entender que somos parte de un mismo cuerpo, que tenemos diferentes dones que son dados por el Espíritu Santo, que sirven para la edificación del cuerpo de Cristo, que, hermanos, que es importante que nosotros pidamos esos dones para el desarrollo de la iglesia. Entonces, la palabra don viene de carisma. El carisma, hermanos, es la facultad, una facultad milagrosa, una facultad que viene de parte de Dios. Es una dádiva, es un regalo, es un don divino. La palabra don tiene que ver con regalo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, es muy importante que nosotros entendamos esa palabra. El don es un carisma, es una facultad que viene de Dios, es un don que viene de Dios, es una dádiva, es algo sobrenatural que Dios le está dando a su pueblo, a su iglesia, a su amada. Y la palabra gobernar, hermanos, se puede traducir como ir delante de, estar delante, presidir, ocuparse responsablemente de un cargo, de una responsabilidad, pues. Entonces, podemos deducir que se trata también de administrar. El que gobierna administra. Pensemos en que la iglesia de Cristo estaba empezando y para ministrarla adecuadamente, hermanos, se necesitaba un don divino, algo sobrenatural. Y no podía hacerse por métodos humanos. Ya hablamos de cómo Salomón, su papá tenía un concepto de Salomón y decía que Salomón tenía un corazón muy tierno, no tenía experiencia, era un joven que, bueno, la palabra pusilánime es que era de poco ánimo, era un poquito, digamos, tímido, pero permítame, hermano. Pero Salomón no se quedó con ese concepto o esa idea, sino que Salomón fue a los pies de Dios, del Padre, y le pide que le dé el don de sabiduría y el don de administrar y el don de gobernar. De alguna forma hay un paréntesis de la gracia de Dios en la vida de Salomón. Pero también, hermanos, más tarde, cuando la iglesia primitiva, la iglesia del primer tiempo, del primer siglo, hermanos, necesita arreglar algunos asuntos que se fueron dando por el crecimiento de la iglesia. Entonces surgen 7 diáconos, o bien, más bien son nombrados 7 diáconos. Entonces aquí vamos a ver unos puntos. El libro de los Hechos describe a una iglesia que crece a pasos agigantados. Imagínense, una iglesia que, hermano, primero eran 120, pero cuando el apóstol Pedro predica su primer mensaje, se convierte en 3000. Y cuando predica el siguiente mensaje, se convierte en 5000, o al revés, primero 5000 y después 3000. De manera que ya eran 8000.
¿Eh? 8,000 y cacho. Entonces, de manera, hermanos, que eso desencadenó algunas situaciones problemáticas. Yo quisiera tener esos problemas, ¿verdad? Que se convirtieran miles y miles de personas, pero como dijo un hermano por ahí, si no he podido con 20, con 30, con 40, imagínense con 1,000, ¿dónde lo vamos a meter para empezar? Necesitaremos alguna carpa, algún lugar, un terreno, una gran, perdón, una extensión de terreno muy grande. Entonces, hermanos, eso sería tal vez en nosotros el problema. Pero acá en la iglesia primitiva desencadenó situaciones problemáticas, como la describe el capítulo 6 de Hechos, en donde se hacían injusticias con las viudas que no eran judías. Había injusticia en la iglesia primitiva. Imagínense entonces, Hechos 6:1. Este era el problema según la traducción lenguaje actual. Cada vez había más y más seguidores de Jesús. Cada día había más discípulos. Y dice que comenzó a haber problemas entre los seguidores judíos que hablaban griego y los que hablaban arameo. Y es que los que hablaban griego decían que las viudas de su grupo no recibían suficiente ayuda para sus necesidades de cada día. Recuerde lo siguiente: la iglesia primitiva, con todo respeto, cometió un detalle, metió la pata en algunas cosas. Ellos vendían sus propiedades y la ponían a los pies de los apóstoles y se quedaban a lo que los apóstoles hicieran, y como distribuyeran la alimentación, las necesidades ahora eran suplidas de parte de la iglesia. Y ese fue un detalle que hubo en la iglesia primitiva, porque, hermanos y hermanas, ¿dónde va a vivir usted si llega a vender su casa, si vende su tierra? O sea, Dios no le está diciendo vende esto. Es más, la Biblia dice que el pueblo de Israel no hacía ese tipo de cosas. Y si lo hacía, entonces tenían un sistema que cada 7 años, hermanos, les otorgaban, les perdonaban la deuda. Y a los 50 años, que se le llamaba la fiesta del jubileo, le regresaban terreno, casas. Pero en Tabasco y en México no tenemos ese sistema. ¿Ok? Entonces, mire, entonces los apóstoles se reúnen y piden designar 7 varones que debían tener algunas características para gobernar, para poder dirigir esta situación de la alimentación de otras personas. Se requería tener características especiales. Una, buen testimonio. Buen testimonio. Hermanos, para que alguien, ¿verdad?, pueda presidir, y más si es con dinero que debe trabajar, hermanas y hermanos, tiene que ser una persona de buen testimonio, que tenga teflón en las manos, que no se le quede en la mano, una persona en la cual se pueda confiar. Y en ello tal vez muchos tenemos algunos detalles por ahí, ¿verdad? A lo mejor en la vida pasada le hacíamos, digamos, chanchullo a alguien, ¿verdad? Y queríamos ganarle unos pesitos a costa de su trabajo. O tal vez mentíamos para pedir prestado. A algunos otros empezaron tal vez en una sociedad con alguien y se atrevieron a agarrarse todo el dinero y no eran confiables en la vida anterior. Pero vienen a Cristo y entonces hay que checar bien, hay que ver bien. El que gobierna no debe ser avaro.
debe ser una persona confiable. Pero había algo más que era indispensable. Dice la Biblia que debían ser llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. No nada más bautizados en el Espíritu Santo. Porque usted pudo haber sido bautizado hace 10 años. Pero durante esos 10 años, ¿cuántas veces ha vuelto a ser lleno del Espíritu Santo? Porque no se trata de ser lleno, de ser bautizado nada más, sino debemos mantenernos con las llenuras del Espíritu Santo constantemente, ir siendo llenos cada día, cada determinado tiempo, llenarnos del Espíritu Santo. Por esa razón, ¿verdad? Algunas personas que ya fueron bautizadas con el Espíritu Santo deben ser llenos, porque de lo contrario, hermanos, esa unción que fue recibida en algún momento se puede ir secando en tu vida si no la alimentas, si no mantienes una comunión con Dios, y no podrás dirigir bien en el trabajo que se te ha puesto. Entonces, no solo debían ser bautizados, aunque debían serlo. Un buen dirigente debe ser, no podemos poner, ¿verdad?, dirigentes a quien no ha sido bautizado. Debe ser bautizado. Pero también no solamente se requiere que hablen lenguas, sino que sean llenos de esa presencia divina que traería como consecuencia los dones del Espíritu Santo. Entre esos dones venía el don de gobernar. Por ello se requiere que los que son parte de un grupo de dirigentes sepan que necesitan la llenura del Espíritu Santo, porque la llenura del Espíritu Santo es la puerta para recibir los dones. Es el portal que viene de parte de Dios para llenarnos con los dones, para capacitarnos con los dones. Y dentro de esos dones está el don de gobernar, ya que se les había delegado la tarea de administrar o de dirigir la ayuda a las viudas, para acabar así con el descontento y que los apóstoles pudieran dedicarse a la oración y a la palabra. Porque déjenme decirle, para los que no saben, para el que no conoce, para el que ignora muchas cosas de la palabra de Dios, se designaron 7 diáconos para administrar y dirigir la alimentación a las viudas. Ellos iban a gobernar esa área. A eso se le llama gobernar, presidir, dirigir, organizar, administrar. De manera que ellos necesitaban el don de gobernar, porque los apóstoles, los ministros primarios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, debemos estar dedicados a la oración y también al estudio y a la predicación de la palabra. Entonces, para ello es que se requiere en la iglesia, hermanos, hermanas y hermanos que sepan gobernar, que tengan el don de gobernar. Ok. Entonces, hasta aquí encontramos un ejemplo muy interesante. 7 diáconos, 7 gobernantes. Ahora vamos a hablar un ejemplo, el ejemplo de Jacobo. Jacobo es Santiago. Jacobo, en este caso, hermanos, se dice que Pedro era el líder o el jefe, el apóstol de la iglesia primitiva, y no fue así, sino que el dirigente, el que gobernaba
En la iglesia primitiva era Jacobo, era Santiago. ¿Ok? Esto es importante que usted lo sepa, porque esa doctrina que crearon los católicos de que el primer papa fue Pedro, eso no es cierto. Perdón. Entonces, algunas personas ignoran esto. Entonces, miren, vamos a ver la Biblia, Hechos 15:13. Y cuando ellos callaron, o sea, hubo una situación, hermanos, la iglesia o los apóstoles del principio, que se llamaban, eran apóstoles del Cordero. Esos apóstoles empezaron a ver que se convertían los gentiles. Pedro en una ocasión fue a predicar a un centurión romano, no recuerdo su nombre de este centurión romano, pero al llegar a su casa comenzó a predicar, y mientras predicaba, recuerde que era romano, y en su casa se juntaron gentiles. Entonces, cuando él estaba predicando, se derramó el Espíritu Santo. Apenas estaba hablando, dice, cuando el Espíritu Santo bajó, descendió sobre todos los que estaban ahí, fueron bautizados, fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban en lenguas y profetizaban. Y eso causó una conmoción en los apóstoles, de manera que se reunieron en Jerusalén y cada quien daba su punto de vista. El apóstol Pedro tuvo su momento y les dijo: varones, hermanos, y yo fui, prediqué, se derramó el Espíritu Santo. Y yo dije, bueno, si el Espíritu Santo no tuvo problema para llenarlos, ¿quién soy yo para impedirles el bautismo en agua y para impedirles que sean parte de la iglesia? Entonces, cuando ellos callaron, Jacobo es Santiago, respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. O sea, Jacobo aquí está no imponiendo, sino que está, hermanos, tomando la dirección de la reunión. En este texto, pues, muestra que este don sirve para poner un orden. El que dirige pone un orden, ya que los apóstoles estaban discutiendo sobre la conversión de los gentiles. Varios tomaban la palabra para exponer sus argumentos, dejando ver que Jacobo presidía o dirigía aquella reunión, porque en base a su criterio y a la palabra escrita determina que no se moleste con imposiciones a los que dentro de los gentiles aceptaban a Cristo. Vamos a leerlo. Vamos a ir a Hechos 15:3. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, pongan atención. Vamos a calmarnos ya. Óiganme. Y luego dice el verso 14: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Ok? Esto es importante. Y luego dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Y aquí, aparte de poner un orden, Jacobo ahora va a sentar una doctrina, va a sentar cuál debe ser la actitud para aquellos nuevos convertidos que son gentiles. Y les dice: sino que se les escriba, que se asiente
que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. O sea, que dejen de ser idólatras, que dejen de comer alimentos dedicados a los ídolos, aunque los ídolos no son nada, que se abstengan de fornicación, o sea, relaciones sexuales ilícitas, como son homosexualidad, adulterio, unión libre y otras cosas que tengan que ver con las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y también que se abstengan de ahogado, porque lo que comen, que los primero les saquen la sangre, ¿no? Primero, bueno, de ahogado, pues, que no coman cosas que solamente se asfixiaron. Y que se abstengan también de sangre, de comer sangre, porque en la sangre está la vida. Y entonces quiero que usted escuche esto, hermana y hermano, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces, estas 4 cosas son las que determinó Jacobo. Y dijo, me parece o le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, dice en alguna ocasión, en algún texto, aquí en Hechos. Y empieza a decirle pues que los hermanos gentiles se guarden de contaminarse con ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. No le dijo no se pongan pantalones, no se pinten, no se corten el cabello. No. Esto es lo que se dictaminó por los gobernantes de la iglesia. Entonces, un gobernante es el que va dirigiendo, hermanos, sobre una doctrina. No es la iglesia, no es la gente. Que la hermana o el hermano fulano dice que eso no debe ser en la iglesia, no es él ni es ella el que debe poner o imponer una doctrina. ¿Sí me explico? Que viene a veces cuando ministramos el rema o damos un mensaje, a veces se nos calienta mucho la lengua, ¿verdad? Y dice el apóstol Sergio que cuando se calienta la lengua la podemos estirar bastante y podemos hablar cosas que ya no están en la Biblia. Entonces lo que tenemos que hacer es centrarnos a la palabra de Dios y no poner cargas innecesarias. Por eso le voy a volver a leer el verso 19, Hechos 15, 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ya a Moisés lo están predicando muchos, porque los judíos seguían aferrados a los ritos o a la ley de Moisés. Y entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que algunos que no se dejan gobernar, oiga lo que le voy a decir, algunos que no se dejaron gobernar salieron por las iglesias y ya no se acataron a esto que Jacobo y los apóstoles dijeron, sino que sin ser enviados, sin ninguna autorización de un ministro, fueron por las iglesias diciéndoles, tienen que guardar el sábado y tienen que circuncidarse. Si no, ustedes no están haciendo nada. No son salvos, le decían a la gente. Y los confundían. Por eso Pablo dice, ojalá y estos, o Dios quiera y estos que predican eso, se mutilasen. Perdón, es que me da risa porque el apóstol Pablo fue drástico y fue fuerte con eso. O Dios quiera que estos
que están enseñando judaísmo, en lugar de nada más circuncidarse, se cortaran completamente el miembro. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dios quiera y se mutilaran, dice. Porque hay gente, hermanos, que impone cosas. El pastor enseña la palabra y ellos vienen, como vienen de otras congregaciones, diciendo, no, es que eso no es correcto, eso no es así. Entonces, no, tienen que ser enseñados, tienen que ser discipulados. Por eso el discipulado, hermana y hermano, es necesario. Amén. No es si quieren, deben ser discipulados. ¿Estamos? Entonces, el uso adecuado de este don, hermanos, dice acá, Dios les ha encargado a los líderes de la iglesia que vigilen el trabajo de todos para que todo se haga bien. Entonces, hay gobernantes, hay dirigentes que deben estar vigilando el trabajo que se hace para que se haga bien, porque lo que se hace para Dios debe hacerse bien, hermano. Fíjese, por eso no deben ser tiranos. O sea, no es que venga a imponer y venga a hacer una dictadura. No deben enojarse con facilidad, ni emborracharse. Entonces empiezan a poner ciertas características o requisitos para ser un gobernante dentro de la iglesia. Porque un gobernante no solamente es el pastor. Entonces dice Tito capítulo 1:7, tampoco deben ser violentos ni tramposos en sus negocios. Voy a necesitar que le bajes un poquito, por favor. Estos son requisitos, hermano, anótenlos. Tito capítulo 1 verso 7. Amén. Ok, un poquito más. Además de ser diligentes en su trabajo, en este texto se menciona, hermanos, que los líderes o los que presiden deben supervisar a otras personas que están bajo su autoridad sin maltratarlas. Entonces, los hermanos que van a ser, que van a presidir, que van a gobernar en los jóvenes, en los varones, en los niños, en las mujeres, deben ser personas que sepan. Amén. Recordemos pues que el Señor dijo que en la iglesia no se debería gobernar como en el mundo. Préstame otra batería, hija, perdón, hermanos. Sino como producto de estar lleno del Espíritu Santo, teniendo dominio propio. Hermanos, esto es importante para nosotros, porque mire, la iglesia no puede ser dirigida como el mundo se gobierna o como se dirige al mundo, sino que la iglesia debe, hermanos, de ser gobernada por medio del Espíritu Santo. Debe ser gobernada la iglesia, hermanos, por medio del Espíritu Santo. Lo voy a volver a leer, espero que se escuche bien porque el micrófono me anda haciendo una mala jugada acá. Dice, recordemos que el Señor dijo que en la iglesia no se debería gobernar como en el mundo, a gritos, a regaños, maltratos, no, sino que, hermanas y hermanos, que ahorita ya no se escuchen, aquí lo tengo cerca, permítame, ¿verdad? Ok, entonces, como producto de estar lleno del Espíritu Santo, debe haber dominio propio, hermano. Estoy batallando con estos micrófonos, pero no es el micrófono, es la batería. Se volvió a traer.
Entonces, es necesario que nosotros llevemos, bájale un poquito, lo que nos lleva a una forma distinta, más, bájale. Entonces dice 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Entonces, algunas personas tienen este don, hermano. Algunas personas tienen el don de gobernar y aparte de eso predican y enseñan, lo cual es un trabajo aún más fuerte y digno de doble honra, como el de un apóstol o como el del apóstol Pablo, que además de enseñar ejercía autoridad y dirigía la iglesia. Esto nos lleva a pensar, hermanos, que también hay personas que pueden ejercer autoridad en la iglesia y no necesariamente predican. Hay hermanos y hermanas que de alguna manera pueden tener una administración dentro de la iglesia, pueden presidir algún departamento y sin embargo, hermanas y hermanos, no predicar. Este don es de suma importancia, ya que para dirigir la iglesia se requiere ayuda divina, porque no se puede dirigir con el pensamiento humano, ni siquiera, hermanos, con el pensamiento religioso, ya que es una entidad espiritual, es la amada de Jesucristo, y para esto nos ha dejado al Espíritu Santo para enseñar, para llenarnos de Él y obtener los beneficios de los distintos dones, para ser buenos administradores de la casa de Dios. Entonces, Primera de Tesalonicenses 5:12 dice: les pedimos, hermanos, que tengan en consideración a quienes desempeñan entre ustedes la misión de presidirlos y aconsejarlos en el nombre del Señor. Entonces, hermanos, voy a dejar un ratito el micrófono. Aquí encontramos pues que el apóstol Pablo le pide a los hermanos que tengan en consideración a los que desempeñan una misión, la misión de gobernarlos, de presidirlos, aquellos que los aconsejan en el nombre del Señor. No se enoje cuando le aconsejan, no se enoje cuando le dicen lo contrario de lo que usted cree. La Serafín Aucejo dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y que en el Señor os gobiernan y os amonestan. Entonces, tenemos que reconocer, hermanos, que hay personas que Dios usa dentro de la congregación. Que el Señor nos ayude y el Señor nos dé su gracia, su presencia, su poder, para que podamos desarrollar, hermanos, esos dones que el Señor nos da. Así que yo quiero invitarle, amado hermano, para que me acompañe en una oración y le diga al Señor: Señor, enseña a la iglesia, danos el don de gobernarnos a nosotros mismos y el don de gobernar a aquellos que están bajo nuestra tutela, bajo nuestra dirección. Danos guía, Señor, danos guianza. Padre, en el nombre de Jesucristo, esta noche yo te suplico, Señor, como ministro, como pastor de la Iglesia de Cristo, Ministerio Viva la Familia, que derrames tu presencia sobre cada hermana y sobre cada hermano. Llénanos con tu Espíritu Santo. Sabemos que este trabajo no es fácil, que no se puede llevar a cabo a menos que sea por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús bendecimos la vida de los hermanos y las hermanas. Muchas gracias, Señor. Oye la oración, oye la petición de mis hermanos y de mis hermanas. Muchas gracias. Amén. Vamos a ver, hermanos,
a saludar a algunos hermanos. El hermano Julio César. Julio César, Dios te bendiga hasta Pomoca, Dios te guarde, amén. La hermana Doris Suárez. Doris, Dios te bendiga, la hermana Dora Isela. Dios te bendiga, Doris, y Dios bendiga también a Marco, Dios bendiga al hermano Raimundo, a Keila y también a Marquito. Y si se encuentra por allá, Mónica, Dios te bendiga también, Mónica. Carlita Jiménez. Dios bendiga a nuestra hermana Carlita Jiménez, Dios les bendiga, hermana. Saludos, amén, les esperamos mañana en el servicio. Hermana Maricruz, Dios le bendiga, saludos a su esposo, saludos ahí a Sammy, a Estrellita, a sus nenes, también al hermano Jesús Antonio, a la hermana Cindy y a esas nenas hermosas también. Dios le bendiga. Hermana Sandy Lisbeth. Sandy Lisbeth, Dios te bendiga, gracias por tu apoyo, por tu ayuda, amén. También al hermano, también al hermano Alberto, Ángel Alberto y al hermano Fari de Liu. Hermana Mari Morales. Hermana Mari Morales, Dios les bendiga. Saludos a Ian, a Joseph y también al hermano Alexis. Amén. Está conectado, hermano Alexis. También está conectado. Dios te bendiga, Alexis. Dios te guarde. El viernes, lo anuncio de ahorita sabiendo que me estás escuchando, ¿verdad? El viernes vamos a salir a Libertad, vamos a ir a ministrar a Libertad. Como siempre salimos a las 3:30 de aquí a la iglesia. Entonces quiere decir que va a haber culto nada más mañana. ¿Ok? ¿Perdón? Aquí en la iglesia va a haber culto mañana, miércoles. El viernes nos vamos a ir a Libertad a las 3:30. Salimos de aquí de Cunduacán. Como ya había platicado con el hermano Alexis, por eso le estoy avisando ahorita, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios les bendiga a todos, que pasen buenas noches. No sé si hay algún otro. Amén. Que Dios les bendiga. Hasta mañana.